establecimiento de un sistema de control, de domesticación, de mediatización en los periodos de bachilleres, que se aplica de igual manera en los CECITs, ahora CETIS, y que rompe completamente con la posibilidad de que los estudiantes adquieran una mínima conciencia antes de llegar a las facultades y a las escuelas superiores. Y bueno, cada vez se retroalimenta más, se reproduce más esta actitud apolítica, de desconocimiento, de falta de emoción, ¿verdad?, por lo que pasa a tu alrededor, y de un individualismo exacerbado. Y a esto súmale el establecimiento del sistema maquilador, que es el receptor de la mayor parte de estos jóvenes que se forman en los CECITs, en los CEBETs, en los CETIS. Y entonces vas a tener un panorama más o menos para poder responder el por qué hay una cultura tan apolítica y tan lejana a los pensamientos libertarios del pasado, aquí mismo en Chihuahua, ¿verdad? Sí, bueno, pero esa es una acción que pudiéramos decir que es una acción de gobierno. No, la claro. Creación de los colegios claro. de bachilleres, después de destruir, como tú dices, un proyecto pues es la que había alcanzado un buen nivel de democratización en la preparatoria, ¿verdad? Es la aplicación de una experiencia. Como se ha dado pues en otros campos, y bueno, pues seguimos padeciendo el mismo sistema, claro, de gobierno, y su accionar, bueno, pues ha estado ahí siempre, sobre todo cuando han detectado que hay un movimiento social que trata de promover los cambios. Ellos se las arreglan para tomar las medidas. Para llevar y tomar las medidas para contenerlo, contrariarlo, en fin, ¿no? Y bueno, pues se dice, hay estudios sociológicos sobre eso. Tú, bueno, seguramente has leído, escuchado sobre ello, que el mejor producto social de este sistema de gobierno es la existencia de, dicen, 40 millones de mexicanos, con los cuales no puedes hacer nada, pero nada de nada positivo, y que son precisamente la base social en la cual se apoya el gobierno para subsistir políticamente, ¿no? Pero yo quería referirme a los activistas del 68, que mal que bien en su ejercicio profesional, con otra visión de la sociedad y de México, pues fueron a desarrollar y ejercer su profesión profesional con cierto sentido social, ¿verdad? Empujando la necesidad de organizarse, de concientizarse. Y yo te puedo mencionar, pues digamos, casos muy cercanos de compañeros que egresaron, por ejemplo, de la Escuela de Agronomía, que tuvieron esta oportunidad de foguearse en la lucha estudiantil de manera muy importante, y que también salieron de la escuela y se metieron al trabajo campesino, al trabajo popular, y muchos ahí están. Y son algunos dirigentes importantes, ¿verdad? Es que esa es la otra vertiente, Pablo, es la otra vertiente que está ahí oculta. Pues camuflajeada, digámosle. No, bueno, sí, pero oculta más bien por lo siguiente, porque la mayor parte de los libros, de los estudios, de los testimonios
de las reseñas, de las crónicas del movimiento 68, casi siempre derivan en el personaje. Que si fulano, que si Marcelino Perelló, tú nomás ve, analiza cada año, el 2 de octubre, quiénes hablan y vas a darte cuenta que son los mismos. Desde el libro de La Noche de Tlatelolco, si tú lo revisas, los que hablan son los dirigentes. Y precisamente en el libro de La Patria y la Juventud, yo insisto mucho, ¿verdad?, en que se sabe muy poco de los brigadistas. ¿Por qué se sabe muy poco? Pues porque son personajes anónimos, es la base, es la masa estudiantil que cumple con su tarea todos los días, religiosamente, bueno, no religiosamente, revolucionariamente, y que le da vida al movimiento. Pero los que hablan en nombre de todo el movimiento son unos cuantos. Y yo en ese aspecto, hace algunos años, yo hice una, pues vamos a decir, una declaración pública, donde señalaba que mientras sigamos empantanados en la historia oficial del movimiento estudiantil, no vamos a comprender muchas de las cosas. Tú estás tocando un punto que para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que deliberadamente dejamos la escuela para integrarnos al pueblo, deliberadamente. Pero hay muchos que no dejaron la escuela, que terminaron la carrera y que efectivamente, como tú dices, cuando llegan a sus centros de trabajo a ejercer su profesión, no son cualquier profesionista. Y donde más, vuelvo a insistir, donde más vemos esto es en los profesores. Profesores que se incorporan a la escuela de educación media, superior y de educación superior. Entonces, no se le ha dado seguimiento a esta expresión del movimiento 68. Y yo no me canso de decirlo, parte del problema hasta ahora de lo que podríamos llamar una historiografía del 68 es que la tendencia generalizada ha sido concluir el movimiento del 68 el 2 de octubre. Yo señalo que no, que el movimiento continuó después del 2 de octubre y los efectos políticos de lo que fue el movimiento se extendieron prácticamente hasta finales de los años 70, en términos de actividad política, porque en términos de propuesta de cambio sigue presente. O sea, para mí el movimiento 68 no ha terminado, como te lo decía al principio, porque los objetivos, los anhelos, las esperanzas que surgieron en esos años siguen pendientes de cumplirse. Entonces, aquí pues hay una situación que se debe de entender cuando se aborde la historiografía en serio del movimiento 68, que se tiene que abordar, y que yo sostengo que probablemente no vamos a ser los veteranos, al igual que los veteranos de la Revolución, ahora ya somos los veteranos del 68, en condiciones muy diferentes, por cierto, ¿verdad? Porque yo te puedo decir que mi abuelo, cuando habían pasado 40 años de la Revolución, pues mi abuelo ya se había muerto, y además sus últimos años se lo había pasado en el olvido, ni quien le hiciera caso, ¿verdad? Fue el destino de miles de revolucionarios, sobre todo villistas, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Herculano Valdés, él fue teniente coronel. Villista. Villista, pagador. Entonces... Permíteme aquí un paréntesis, Vargas. Hace un rato que te mencionaba yo de Raúl Ramos, se me pasó mencionar a Alicia de los Ríos. Alicia de los Ríos... Sí, conozco muy bien la historia. Era una estudiante brillante. Aquí vive su hija. Del Instituto Regional Tecnológico de Chihuahua. Así es. Que también se incorporó junto con Raúl Ramos y que ya tiene varios años en calidad de desaparecida, ¿verdad? Sí.
Entonces, estos compañeros, bueno, tuvieron este destino trágico, pero regresando a estos miles de activistas ya profesionistas, algunos como tú, que definitivamente abandonaron la escuela y se fueron a la lucha social directamente. Yo diría que esa actividad así cotidiana, ¿verdad?, en diferentes ámbitos de la sociedad, ha generado proyectos que actualmente se operan ya con otra visión, ha generado espacios, organizaciones que ahí están en diferentes lugares del país, que mi opinión personal son las que en un momento dado van a salvar este país. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Y sí, pues estoy de acuerdo contigo que el 68 pues capitalizó este gran líder del 68 con tanta capacidad, pero que pues después del 2 de octubre capitalizó el 68 en un comité del 68, Raúl Álvarez, que en alguna medida pues se propició esto que tú señalas, ¿verdad? Que simplemente se le diera voz a algunos de los dirigentes. Fíjate que yo ahí no personificaría el asunto. Ajá. Yo creo que Raúl fue consecuente con su concepción de la vida revolucionaria y con su concepción del mundo. Yo creo que Raúl hizo lo que él consideró que le correspondía hacer. Y quizá en la historia de los próximos... Debía haber dicho capitalizó positivamente. Pues sí, pero ni siquiera es la palabra, porque pues yo fui crítico de Raúl. En algún momento no fuimos muy afines. Sin embargo, yo creo que él hizo lo que consideró que era la forma en que él se demostró a sí mismo que era congruente. Porque yo recuerdo muy bien que Raúl, hubo momentos en que, en primer término, no estaba obsesionado en las conmemoraciones del 2 de octubre, sino que él intentó en el PRD incidir con una posición de cambio dentro del PRD. Me consta porque en algún momento él, a mí en lo particular, me propuso: Jesús Vargas, quiero que sea diputado por parte del partido, y me llevó con el Güero González en aquel entonces, y yo le tuve que decir a Raúl: ¿sabes qué, Raúl? Javier González. El Güero González, sí, le tuve que decir: ¿sabes qué, Raúl? Yo creo que le soy más útil a un movimiento político democrático de cambio, siguiendo la historia, porque es lo que me emociona, es lo que me apasiona. Y renuncié yo a la posibilidad de que Raúl me candidateara en el partido. Sí. Él tenía el proyecto de crear una rama obrera, y como sabía de mi experiencia con los mineros de acá de Chihuahua, pensó en mí en eso. Entonces, se le cerraron las puertas en el PRD, y Raúl finalmente, yo creo que se quedó ahí, siendo que tenía capacidades mucho más grandes que un montón de líderes que destacaron después en el PRD y que luego se convirtieron en unos oportunistas. Entonces, sin perder de vista el sentido crítico, yo creo que Raúl fue congruente, y cuando yo hago crítica
de los dirigentes que cayeron en la cárcel el 2 de octubre, la crítica la hago a todos los que dentro del CNH creyeron que después de que ellos cayeron en la cárcel ya no había alternativa, o de que ya no tenía importancia lo que se siguiera haciendo afuera. Y de alguna manera a los que nos quedamos afuera nos veían como casi inexistentes, ¿verdad? Y cuando ellos hablan después del 68, hablan del 68 en términos de que termina el 2 de octubre, porque ya no vivieron toda esta otra etapa. Y te voy a decir una cosa, porque además también es un asunto poco conocido. Y ahí mi esposa, bueno, mi compañera, Marcela Frías, jugó un papel muy importante. Después del 68, durante el 69 y el 70, muchas escuelas se hicieron cargo de los presos políticos. Y en ciencias biológicas se sostuvo durante más de un año el llevarle comida a los presos del Politécnico. Y cada día se organizaban rondas de personas que voluntariamente se comisionaban para ir a llevarle comida especial a los presos políticos. Esto es algo que se ignora, ¿verdad? Pero cientos, por no decir miles de estudiantes de las escuelas del Politécnico, cuando menos no sé en la universidad, y particularmente en ciencias biológicas, participaban maestros y participaban estudiantes haciéndose cargo de llevarles comida especial a los presos. Y mi esposa durante decenas de domingos se dio la tarea de ir a visitar a los presos políticos, a sus crujías, y a cumplirles los tareas, los caprichitos pues que tenían. Y que, pues bueno, ese era su nivel, ¿no? Sí. Pero bueno, son minucias, ¿verdad? Yo aquí creo que llegará el momento en que se haga una historiografía del movimiento 68 en la que participarán antropólogos, sociólogos, historiadores, economistas, psicólogos, y que abordarán investigadores del arte, ¿verdad? Porque el movimiento fue arte también. Sexólogos, en fin, creo que va a llegar un momento en que se va a tener que recuperar una historiografía amplia y más objetiva. Y pues no vamos a ser nosotros, yo creo que van a ser otros... ¿Tus nietos? Sí, o los nietos de nosotros, ¿verdad? Que se conviertan en historiadores. Y pues bueno, pues yo espero que ya luego sirvan estas opiniones, Pablo, y pues te agradezco el interés en que te dijera algunas cosas ahí atropelladas, ¿verdad? Pero pues... No, pues yo creo que el tema da para más. Desafortunadamente, pues siempre el tiempo, las posibilidades técnicas, nos va a terminar la batería, etcétera. Pero yo te agradezco a ti, pues, la oportunidad que me das de platicar contigo y, pues, seguramente tendremos otra oportunidad de seguir abordando este tema junto con David Vega. Mira, yo dile a David que le propongo y te propongo a ti desde ahorita que algunos de mis planteamientos o de mis propuestas o de mis interpretaciones o inquietudes están en el libro. La patria y la juventud. Yo espero que se dé el tiempo, David, para leerlo, espero que tú tengas también chance de leerlo. Y a lo mejor podemos armar, dentro de algunos meses, una reunión entre los tres y que tomemos como referencia, entre otras, el libro, ¿verdad?, donde están ya ordenados algunos puntos de vista y que de ahí puede surgir una guía, ¿verdad?, para poder hablar. Y a mí en lo particular me interesaría que fuera muy importante asumir que como Politécnico fuimos diferentes a los universitarios. Y no me digo mejores ni peores, simplemente fuimos diferentes. Y hay que abordar desde las diferencias. ¿Cuál fue la experiencia
de nosotros como politécnicos y tratar de expresarlas y transmitirlas, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Vamos haciéndolo, seguramente David va a estar de acuerdo. Muy brevemente, Vargas, ¿qué mensaje le enviarías a los estudiantes actuales del Instituto Politécnico Nacional? Pues un mensaje muy simple, Pablo, que no piensen que la historia se construye en cada generación. Yo pienso que la historia es un continuum, como una continuidad que no se pierde en ningún momento. Creo que en la actualidad a los estudiantes del Politécnico que están inmersos en una lucha que pretende ser transformadora del Politécnico, yo creo que ellos les sería de mucha utilidad comprometerse con conocer la experiencia, no nada más del 68, sino de las huelgas anteriores del Politécnico. Tienen un patrimonio que yo creo que no han visto con interés, que no les ha interesado. Creo que creen que están inventando la historia, y no es cierto, ¿verdad? Creo que lo que pasa ahorita en el Politécnico es en buena parte consecuencia de todo lo anterior. Entonces, si algún politécnico llegara a escuchar estas palabras, yo le diría, ¿verdad? No te olvides que tienes una historia y que tienes un patrimonio y que no lo puedes tirar a la basura, porque a partir de ahí tú vas a poder estar en mejores condiciones de saber qué es lo que corresponde hacer en este momento, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias, Jesús Vargas, gracias.